una bendición, un privilegio estar con ustedes. Somos el Ministerio Aún Hay Esperanza con mi esposo de las Asambleas de Dios, como dijo hermana Glorita, que tenemos el privilegio de compartir la palabra no solo en las Asambleas de Dios, sino en la Misión Centroamericana, iglesias independientes y por primera vez en el Príncipe de Paz. Ahí sí nunca habíamos ido, así que hoy es la primera vez que estoy en una isla y en una iglesia del Príncipe de Paz. Así que hay dos primeras veces hoy. Dios es bueno, que nos da la bendición de estar aquí. Y también felicitando a las mujeres que tuvieron el privilegio de ser madres, porque ser madres es una bendición, es un regalo del cielo, es un privilegio. Así que Dios ha sido bueno con nosotras, las que nos permitió tener hijos, porque yo también tengo hijos. Tenemos dos hijos, una hija ya de 30 años y un hijo de 25. Somos un hogar vacío ya, yo sé bueno. Y también tenemos el privilegio de tener dos nietas, dos mellizas que Dios le regaló a mi hija el año pasado. Así que estamos muy agradecidos con el Señor por la herencia de los hijos. Vaya conmigo para iniciar esta mañana la palabra del Señor, lo que vamos a aprender. Aunque es el Día de la Madre y a veces hay que aconsejar a los hijos, pero hoy vamos a hablar las madres. La palabra es para las madres, así que los hijos también pueden aprender, ¿verdad? El Salmo 127 dice la palabra en su versículo 3, capítulo 126 de los Salmos, el versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos esta mañana para que sea su presencia, el poder de su Espíritu Santo, para que sea usted, mi Señor, hablando a cada corazón, a cada madre, trayendo, mi Señor, esa palabra que se envía a cada vida. En el nombre de Jesús oramos para que sea su bendita voluntad, su obra que haga hoy, esta mañana, en cada corazón. Padre, entendemos que su palabra viva, es poderosa y hace lo que nadie más puede hacer en el corazón del ser humano. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amadas hermanas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca del rol de la madre, el privilegio y también la responsabilidad que tenemos para llegar a ser esa mujer sabia, esa mujer que agrada al corazón de Dios, esa mujer que dejará legado y que le recordarán por las cosas tan impresionantes que hizo bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque todas las mujeres que estamos aquí somos mujeres cristianas, nacidas de nuevo, selladas con el Espíritu Santo y gobernadas por su presencia. Por lo tanto, debemos hacer la diferencia en este mundo. Aleluya. Quiero que aprendamos que lo primero que tenemos que hacer como madres cristianas y bendecidas con ese gran privilegio es entender lo que significan los hijos. Los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son un don de Dios, son una herencia de Dios. Por lo tanto, es lo más valioso que tenemos las mujeres, la herencia, porque nos la dio Dios. Cuando Dios nos miró con misericordia y nos dio vientre que da vida, Él nos dio el privilegio de ser mujeres que administran su herencia, que son los hijos. Esos son nuestros hijos. No somos las dueñas de ellos, somos quienes administran la herencia que Dios nos dio. La hermana decía, de los vientres salieron los evangelistas. Yo quiero decir que de los vientres salieron los profetas, los evangelistas, los pastores, los grandes ingenieros, los doctores. Todos salieron del vientre de una mujer. O sea, las mujeres tenemos ese privilegio tan grande de ser las que procreamos, las que damos a luz, pero también tenemos la responsabilidad de administrar bien lo que dimos a luz. Así que cuando la palabra dice herencia de Jehová son los hijos, yo tengo que entender que tengo el privilegio de cuidar su alma. Esto es bien importante, mis amadas hermanas. Cuando Dios nos dio nuestros hijos en nuestras manos, nos dio esos bebecitos que eran como computadoras sin información. Ahí están esos bebés. Recuerdo cuando fuimos a ver a mis hermosas mellizas al hospital, ahí estaban esos seres tan indefensos, tan necesitados,
sin información en el cerebro. Cuando vienen a nuestras manos, nosotras empezamos a dar información. El círculo empieza a dar información y empiezan a formarse los pensamientos, empiezan a formarse los deseos, las intenciones, porque los seres humanos somos alma, cuerpo y espíritu, por eso también comemos. Así que, mis amadas hermanas, usted y yo estamos en la responsabilidad de cuidar el alma de nuestros hijos. Dice la palabra allá en Efesios 6:4 y Colosenses. Vamos a leer 3 citas bíblicas para afirmar esto de la importancia de cuidar el alma. Sabemos que el alma es esa parte emocional e inteligente que tenemos los seres humanos. En el alma se mueven las emociones, en el alma se mueve la inteligencia, en el alma se mueve todo lo que nos caracteriza como seres humanos. Esa es la diferencia entre un humano y otro de la especie animal, porque somos de la especie animal nosotros. Eso es así, estamos clasificados en esa especie. Así que, pero a la diferencia de ellos, nosotros tenemos alma eterna, alma que la dio el Señor. Y de ahí es donde vienen las emociones, ahí es donde viene la inteligencia, es ahí la importancia de cuidar el alma, porque en el alma es que alojamos todo eso. Miren lo que dice Efesios 6, vaya conmigo a Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. He ahí la sabiduría. Cuando nosotros tenemos hijos, las mamás y los papás, porque aquí hay papás también, esto es para ambos, pero cuando Dios nos da la herencia de los hijos, nosotros tenemos que entender que es nuestra responsabilidad cuidar su alma. Tenemos que educarlos, tenemos que corregirlos, pero tenemos que hacerlo con la sabiduría del cielo, con la sabiduría de Cristo, con la autoridad y la presencia del Espíritu Santo, que no maltrata, sino corrige. El Espíritu Santo no nos maltrata, nos corrige, nos redarguye, nos hace sentir incómodos cuando pecamos. Así tiene que ser la corrección de los padres hacia los hijos. Amadas madres, somos llamadas a la responsabilidad de cuidar el alma de nuestros hijos, sin importar la edad que tengan, así sean adultos. Siempre la mamá puede cuidar el alma o puede dañarla de pronto. Así que dice la palabra que los padres, las madres, debemos corregir a nuestros hijos, pero lo tenemos que hacer con la disciplina y la amonestación del Señor. Antes de corregir a los hijos debe ir la palabra primero. Debe ir el consejo de la palabra, debe ir la explicación. Por lo tanto, si quiero guardar el alma de mi hijo, tengo que ser sabia a la hora de corregir, a la hora de enseñar, a la hora de instruir. Uno de los fenómenos que hemos vivido en nuestro país y ha sido tan lamentable, y a los que hemos tenido el privilegio, diría yo, la responsabilidad de ir a dar cátedras de sanidad del alma a los penales. Eso es una cosa bien triste, porque allá hay miles de jóvenes, miles de señoritas, de caballeros que tienen el alma herida, que los llevaron a ser las personas más peligrosas sobre la faz de la tierra, a las cuales les huíamos, les temíamos, pero un día fueron bebés. Un día estuvieron en el regazo de su madre. Un día una mujer tuvo la responsabilidad de guiarles por este mundo y enseñarles el camino correcto. Pero ahora yacen allá detrás de esas rejas, sin esperanza de ver la luz, sin esperanza de que les abracen o les acompañen, porque de niños se perdieron. Escuche con atención esto. Y no se perdieron en la escuela, no se perdieron en manos de los gobiernos, se perdieron en manos de los padres. Así que esta palabra no es de pasarla por alto. Si usted tiene hijos pequeños, cada vez que les va a corregir, cada vez que les va a enseñar, vaya a la palabra y recuerde, Padre, dice, corrijan a los hijos en el temor y en el amor de Dios, no en la ira, ni en el desespero, ni en la angustia, porque hay madres que con todo y lo privilegiadas que son, castigan a los hijos en medio de la angustia, en medio de la ira, en medio del desespero, en medio del abandono. Eso está mal. Uno de los casos que conmueve mi corazón es el caso de Sixto Porras, uno de los grandes
a consejero de familia, porque eso es él, un hombre que Dios lo usa en lo de la familia, en el consejo de la familia. Y él dice como su madre en medio del dolor, del abandono, de la miseria, tenía una palabra sabia y prudente para guiarle a él y a sus hermanos y programar palabras de bendición y decirles que ellos estarían en lugares especiales. Y este hombre, Sixto Porras, ha estado en medio de los presidentes de los Estados Unidos, de Norte y Suramérica y Centroamérica. Un hombre que tiene el privilegio de llegar a la Casa Blanca para dar un consejo de familia a otro nivel, hermanos. Pero viene de una familia bien pequeña de Nicaragua, donde había pobreza, donde cuando se iba la luz, la mamá les decía que jugarían a la luz de la luna y a la luz del candil para que no se dieran cuenta que había sido cortada la luz. Eso es una madre sabia, entendida y enseñada en los caminos del Señor, que ahora, antes de partir, miró el fruto en sus hijos, como lo que ya mencioné, este personaje que no solo se mueve en el mundo de las iglesias, sino también en el mundo secular, para dar testimonio de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, del cual se dará testimonio frente a los reyes, frente a los de eminencia, a los de baja condición, porque no habrá un solo ser humano bajo la tierra que no haya recibido testimonio de la gracia de Dios. Por eso Dios usa gente a diferentes niveles, ¿verdad? Eso no significa que no ha sido Dios quien les usó. Madres, ustedes tienen esa criaturita ahí para llenar su mente de puras cosas que exalten el nombre del Señor. En Colosenses 3:21, ahí adelantito de Efesios está Colosenses 3:21, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando los muchachos llegan a la adolescencia y a la juventud, la corrección y la instrucción es distinta. Ahí es donde las madres en su desespero gritan, ¿verdad? Amenazan y dicen palabras hirientes. Eso es bien peligroso, hermanas. Una de las enseñanzas que recibí de mi abuela es que las palabras son irrecogibles. Lo que usted dijo, lo dijo. Y salió para herir o para construir. Y muchas palabras salen para herir. Quizá muchas personas que están aquí de la edad ya de los 60 en adelante han tenido o tuvieron mucha experiencia con este asunto. Los padres corregían en su entendimiento y en su enojo, en su desconocimiento o bajo la cultura en la que se habían criado, corregían de maneras bien extrañas, de maneras bien inusuales y no recomendables para la instrucción de un adolescente. Y de ahí surgieron los grandes alcohólicos, de ahí surgieron las personas promiscuas, las personas desviadas y haciendo cosas increíbles. Y aunque lloraban en la tumba de su madre, para ser bien sinceros, es que ella se equivocó bastante. Y yo quiero decirles una cosa, mamás. He mirado mujeres partir sin poder hacer nada por sus hijos. Y partir con un dolor inexplicable y mirar a los hijos llorar sobre la tumba porque se fue su madre querida. Pero para ser bien sinceros, hubo mucho terreno que se recorrió en esas relaciones, tanto de la madre como de los hijos, porque esto es bien personal. Así que usted que está aquí, que es joven y que está empezando a criar los hijos, y usted que ya los crió, no crea que todavía no hay esperanza. Sí hay esperanza, porque en Cristo hay esperanza. Gloria a su nombre. Una de las maneras de recoger donde ya no hay esperanza es pidiendo perdón. Hay que ser bien maduro en la fe para decir: perdóname, hijo, no debí darte con esa cosa eléctrica, eso no estuvo bien. No debí tirarte la chancleta, eso no estuvo bien. No debí gritarte, no estuvo bien. Eso, ¿sabe para qué sirve, hermana? Para reparar heridas. Y para que cuando nosotras partamos no nos recuerden por las cicatrices, sino por las bendiciones que son un legado para las nuevas generaciones. Eso es una gran diferencia. Así que en Proverbios 29:15, quiero leer esta última cita para seguir en este estudio. Proverbios 29:15, lo tienen y lo leen conmigo si lo encuentran primero que yo. 29:15, gloria al Señor. Dice la palabra: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a la madre. He aquí el otro extremo. Las madres que ignoran la mala conducta de los hijos,
que les permiten caminar por donde quieren y les encubren el pecado. Ese es el otro extremo, que también está mal. Al hijo no se le consiente en el sentido de dejarle pasar por alto lo que está mal, hermanas. Se le corrige con sabiduría y temor de Dios, pero se le corrige, se le enseña, se le hace ver lo que está bien y lo que está mal, y se le hace detenerse cuando está a punto de cruzar la raya de lo permitido a lo no permitido. Porque si la mamá dice, ok, a mí me maltrataron, a mí me golpearon, entonces yo voy a darle a mi hijo lo que no me dieron y le voy a permitir caminar como bien le parezca en esta tierra, tendrá un hijo que en la vejez le avergonzará y le hará irse a la tumba con dolor. Por lo tanto, necesitamos el equilibrio. No los maltrato, no les dejo pasar por alto lo que está mal, los corrijo y así me convierto en una madre sabia que al partir de esta tierra no dejará seres que vituperen el nombre del amado, porque serán hombres de bien, hombres que caminan en esta tierra haciendo lo que es correcto donde quiera que se muevan, porque el que es recto donde quiera que esté, no solo en la iglesia, donde quiera que esté. En el trabajo, entre los amigos, el que es recto, hermanos, donde quiera que vaya. Así que, amadas hermanas, necesitamos cuidar el alma de nuestros hijos, enseñando e instruyendo bajo la luz de la bendita palabra, que como bien dice el salmista, es lámpara en mi camino y lumbrera en mi caminar. Eso es la Biblia. Bendita palabra que no nos dejó solo. El dicho que no hay manual para criar hijos es falso. Sí hay, y en la Biblia, amplia, poderosa, llena de sabiduría y entendimiento. ¿Sabe? El único problema que de pronto tenemos los cristianos es que no hemos atesorado el gran privilegio de tener este libro en español. Para que este libro esté en español murió gente, se invirtieron millones de dólares y muchas cosas que quizá usted no sepa, pero sobre todo se derramó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Vale la pena leerlo, y no un pedacito de Génesis, Apocalipsis. Todos los años se puede, y así usted se convierte en una mujer conocedora de la palabra, que sabe de dónde agarrar cita a la hora de corregir, de instruir, de enseñar y todo lo que tiene que hacer como madre. Pero una madre sabia y entendida, que valora lo que es el don de ser madre, también es una mujer intercedora por sus hijos. Esas mujeres que van de rodillas en medio de la angustia, del dolor, sabiendo que el día que usted muera, morirá la más fiel intercesora por sus hijos. Si la madre no intercede, no espere que el pastor interceda, pues tiene lo de él también. Él intercede, aunque intercede por las ovejas, ¿verdad, hermano? Pero no hay intercesión más segura que la de la madre, porque lo hace con un corazón sincero, entendiendo que necesita el auxilio del cielo. Quiero mencionar dos mujeres de la Biblia que supieron orar, interceder por sus hijos. Ana era una mujer estéril, y para una mujer judía ser estéril era una maldición. Hoy también, pero hoy la gente ya no le da mucha importancia a ese tipo de maldiciones, pero debería. Pero para una mujer judía ser estéril era una maldición bien fuerte, porque para las mujeres judías tener hijos era el todo. Era el todo. Es más, usted se acuerda, las mujeres del patriarca Jacob, ¿sí era él? Cuando le decía a ella, Señor, no le decía al esposo, si no me das hijos me muero. Y él decía, ¿acaso soy Dios yo para darte hijos? El único que puede dar hijos es el Eterno. Y entonces dice que Dios se compadeció de ella, porque ser estéril era maldición. Por lo tanto, tener hijos es bendición, hermanas. No es accidente, no es porque no me cuidé, no, es porque Dios quiso darme hijos y darme herencia para la gloria de su nombre. Aleluya. Así que Ana, al verse estéril y sin esperanza, fue al templo, y dice la palabra que lloró amargamente y le dijo al Eterno, si me das hijo, te lo entregaré a ti para tu servicio. Y Dios la miró con misericordia. El Cana se llegó a ella, dice la Biblia, y tuvo a Samuel.
el gran profeta Samuel, tal cual Ana había prometido, lo llevó al templo y se desprendió de su hijo, porque cuando usted ora, intercede y hace promesa, cúmplala. Así que Ana va y deja a su hijo, y oraba Ana cada año por su hijo y le llevaba sus túnicas, y era su mayor intercesora de Samuel. Y Samuel se convirtió en lo que todos saben, un gran profeta del Altísimo. Pero también está la mujer de allá de Mateo 15. Si gusta, vaya conmigo para que lo leamos. Vayámonos a los evangelios. En Mateo 15 encontramos una mujer cananea que tenía una emergencia por su hija y no dudó en interceder al único que podía ayudarle. Salió Jesús de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: ¿no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Amadas hermanas, este es un buen ejemplo de una madre que intercede. Esta mujer no era cristiana, si lo quiere decir así. En realidad no era judía. Y Cristo había venido para salvar a su pueblo primeramente, y después por gracia y misericordia a los gentiles que somos nosotros. Por eso yo siempre digo que la salvación para nosotros es gracia sobre gracia, porque el Mesías prometido era para Israel, pero al Eterno le plació que también nos alcanzara a nosotros. Y había una mujer cananea, no bajo la promesa de Abraham, que su hija había sido poseída por un demonio, y la angustia de la madre de ver a la hija poseída por un demonio la hizo ir tras Jesús, al único que se le sujetaban los demonios, al único que daba la palabra y no había demonio que resistiera la presencia del gran yo soy, aquel que había venido a la tierra a pagar el precio de nuestros pecados. Y dice la palabra que la mujer corría tras Jesús gritando. Esto es intercesión. La intercesión no es una oración con la cabeza cabeceando de sueño, no. La intercesión no es una oración de vez en cuando, hermana. La intercesión es aquella que se hace con dolor. Es aquella que usted sabe que el cielo se mueve a su favor, o su hijo se pierde, o su hijo se muere. Yo he contado en alguna ocasión las dos experiencias más terribles que vivimos con nuestros hijos. Mi hijo tenía 14 años cuando se accidentó. No sé por qué razón subió al techo de la bodega que está a la par de nuestra casa. Él dice que sintió la responsabilidad de limpiarla. Su papá se lo había delegado, dice él. Y el diablo había decidido matarlo esa tarde, ya era como la 1 de la tarde. Él había regresado del colegio. Y al caerse de 4 metros de altura y caer de cabeza al piso, la escena era lo más trágico que usted puede imaginarse. Cuando mi esposo entra a la bodega, yo no entré porque yo no tuve valor de hacerlo. Y escucho los gritos de mi esposo, yo sé que mi hijo está muerto. Y que solo un milagro del cielo me lo puede dejar vivo. Mi único varón, solo tengo un varón y una hembra, dije, ¿verdad? Es ahí cuando usted saborea la intercesión. A mi esposo es de esos hombres con el carácter templado. Él no se emociona tan fácil. Tiene las emociones muy escondidas y el umbral del dolor, increíble, eso se lo envidio. Sí.
A él lo puede estar tratando un dentista y se duerme. Yo me muero. Entonces, amados, cuando yo oigo a mi esposo gritar, yo dije, aquí hay muerte. Y había muerte. Pero en ese momento mi esposo clama al cielo, intercede con angustia para que su único hijo no muera. Y Dios le responde. Y nuestro hijo está vivo. Vivimos toda una odisea alrededor de ese accidente, pero él está vivo y está bien. Mi hija estaba terminando el año de internado en el Hospital San Juan de Dios en Santana. Vivía sola en un cuarto. Para ese momento ya estaba con su esposo. Tenía 2 semanas de casada. Cuando tuvo un accidente, se deslizó en el baño y pegó con esta parte y quedó inconsciente. No respondía ni el 911, ni el 3, ni el 136, creo que es el que se dio en la nueva emergencia en la pandemia. No respondía a nadie. No respondía a nadie, hermanos. Y yo estaba en San Salvador y recuerdo que allí es donde yo creo en la intercesión. Subí a la terraza de mi casa deprisa. Yo no sabía cómo orar en ese tiempo. Porque hay un momento en el que usted no sabe ni cómo orar, solo sabe que Dios es real. Allí se necesita una mamá. Y yo le dije a mi esposo, usa ese carácter tuyo tan pasivo. No le dije así, pero lo pensé. Haz lo que tengas que hacer, llámale a sus compañeros que vayan por ella. No podía respirar, si su cerebro no es oxigenado, van a haber problemas, van a haber secuelas. Y entonces él se quedó haciendo las gestiones y yo subí a la terraza y yo le dije, Señor, aquí está tu sierva inútil, que si ha hallado gracia delante de ti, dale vida a mi hija. Tiene 2 semanas de casada. Creo que no es el tiempo de morir. Una doctora joven que apenas está terminando su carrera que creo firmemente que Dios la va a usar para servir a los que lo necesitan. Y en medio de eso, no crea que oré ni 5 minutos, no, ni uno fue. Y yo le dije, creo y firmemente que solo tú puedes darle vida a ella. Hoy solo vine a suplicarte que lo hagas si está en tu voluntad. Porque yo no puedo hacer nada, tú sí. Bajé deprisa. Ya habían resuelto, una compañera había contestado. Y iba mi esposo para Santana y dice, quédate, lo siento amor, no puedo obedecerte esta vez, yo necesito estar cerca. Y fue útil estar cerca, creo yo. Mi yerno no sabe una palabra español. Y había alguien que tenía que entrar y ahí serví yo para dar datos y todo eso, porque mi yerno no sabe español y tampoco tenía paz en ese momento, estaba desesperado. Pero quiero dar fe que la intercesión de una madre es importante. Y que la intercesión no la haces por si acaso, no. La intercesión es un tiempo de dolor. Esta mujer corría tras Jesús, no le importaba que Jesús la rechazara porque no era judía, no le importaba que los discípulos decían, Cristo, cállala. Porque nadie entiende el dolor de una madre en intercesión, eso quiero decirlo con autoridad. Porque la única que tuvo ese muchacho 9 meses en el vientre fue la madre. La única que sabe cuánto duele parirlo fue la madre. Y la única que sabe que si se queda dormida en el día de la intercesión, se pierde ese muchacho es la madre. También el padre. Ustedes son una bendición. Los buenos padres son una bendición. Deberían de haber más canciones, hermano. Hay buenos padres. Los malos padres hicieron que al padre se le valorara menos, pero eso es una obra del infierno. Los padres son los que dan la identidad a los hijos. Ustedes son bien importantes. ¿Por qué no hay canciones? No lo sé. Como dije, por los malos padres que dejaron la herencia. Pero los buenos padres se merecen canciones porque lo dan todo por el todo. Eso es verdad. No podemos menospreciar el trabajo de los buenos padres. Ustedes tendrán un premio en el cielo. Y los malos tendrán demanda también, porque así funciona. Así que la palabra dice que esta mujer cayó de rodillas ante Cristo y le dijo, socórreme, auxíliame. Eso es una intercesión, aguerrida, desesperada. Y Jesús le dijo, escucha mujer, yo no he venido sino por la casa de Israel. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos, le digo. Y ella le dijo, sí Señor, tienes toda la razón.
La mujer que intercede por sus hijos es humilde. Es humilde y se queda por amor a los hijos. No se corre de las congregaciones por un mal gesto, porque ama a sus hijos. Y irse de una congregación peleada con los miembros es un error, mis amadas hermanas, porque es un mal ejemplo para su hijo. Esa mujer no se fue por las palabras tan duras que Cristo le dio, porque fueron duras. La llamó perrilla y le dijo que no era digna del pan de la mesa de los hijos israelitas. Pero ella le dijo: tú tienes la razón, Señor, pero sé que tú eres tan bueno que puedes dejarme coger una migaja de la que cae de la mesa, y con esa migaja ese diablo se va de la vida de mi hija. Es la enseñanza que Jesús dio, que la que tuviera o el que tuviera fe como un grano de mostaza podía ordenar a la montaña moverse. Eso es poderoso y no tiene que ver con el tamaño de la semilla, sino con el efecto de la semilla. Porque la gente dice: no, mira qué chiquita la semilla, yo tengo suficiente fe. No, hermano, eso no tenía que ver con el tamaño de la semilla, tenía que ver con el efecto de la semilla. Porque él mismo dice: el verbo se hace grande y los aves anidan en ella. No es un árbol, es como un arbusto. Entonces, amadas hermanas, Cristo al oír a esta mujer dice que se agradó. Me encanta cuando el cielo se agrada con una mujer que intercede. Allí sí el diablo está en problemas. ¿Usted quiere ver al diablo en problemas? Interceda, sea aguerrida. Dice la palabra que Cristo le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y desde aquella hora, dice la palabra, no hay demonio en esa muchacha. Ella llega a la casa y la muchacha es libre. No hay más espíritu que le atormente, porque a Cristo le agradó la fe y la persistencia, la humildad y lo aguerrida que era esa mujer en intercesión por su hija. Hermana, no hay una oración suya que caiga al vacío. Si usted va delante de Dios con corazón humilde, con corazón sencillo, y si antes de ir a oración va donde su hijo y le dice: hijo, perdóname. Hay mucho muchacho borracho que está ahí porque tiene el alma herida, y si una mamá le pide perdón es que se sale de la borrachera, porque Dios va a pelear por usted. Es necesario pedir perdón a veces, hermanas, porque nos equivocamos. Y el día que pedimos perdón y luego intercedemos, es que Dios va a pelear por nosotras. Y cuando Dios pelea por nosotras, hermanas, la victoria es segura, porque no hay imposible para Dios. Dios tiene poder para sacar a cualquiera del vicio, a cualquiera de la cárcel incluso. Dios es el Todopoderoso. Él es el que mandó a un ángel a abrirle la cárcel a Pedro. Y Pedro no es más que nosotros. Solo era un escogido de Dios, ungido para llevar la palabra en aquel tiempo. Al igual que nosotros, lo que nos falta a nosotros es ser aguerridos. Mujeres intercesoras. Las que no se han casado, dejen de estar buscando novio en las redes sociales y vayan de rodillas. Les doy un gran consejo, créanme. Al novio se pide de rodillas, porque el único que conoce el corazón es él. Aún los de la iglesia de pronto salen mal. Aún sea muchacho o sea muchacho, sea joven o sea jovencita, porque el único que transforma y conoce el corazón es él. Conocí la historia de un hombre que era músico de una iglesia, de una congregación X, y se casó y se enamoró de una mujer tan decente, tan bella la mujer, y él estaba más arruinado, hermano, que cualquier inconverso. Y ese hombre hizo las cosas más terribles que usted se pueda imaginar con aquella sierva de Dios, porque la engañó. Era el músico. No tengo nada en contra de los músicos, hermanos. No, solo cuento una historia para afirmar que el único que conoce el corazón es Dios. Así que cuando usted quiera un buen esposo, vaya de rodillas y dígale: Señor, yo me equivoco, a mí se me van los ojos ante los guapos, pero yo quiero que tú me muestres el que es, el que me va a amar, el que me va a honrar, el que se va a quedar, el que va a ser buen papá. Cuando nosotras buscamos un novio, un esposo, tenemos que pensar que ese va a ser el papá de mis hijos,
que ese hombre va a ser el que va a dar ejemplo a mis hijos, que ese hombre es el que se tiene que quedar para enseñar, ayudarme a guiar a los hijos. No es un novio nada más, es quien me va a acompañar en la vida. Me salí del tema, pero un consejito extra. Entonces, mis amadas hermanas, la intercesión es vital. Mujer sabia, mujer que valora la herencia de Jehová, se arrodilla por sus hijos y no los deja solos en el tiempo de la angustia. Yo recuerdo cuando mi hija me llamó en Texas, se quedó ella en la pandemia y me dijo: mamá, estoy desesperada. El calor en Texas es tan fuerte, me dijo, que tengo alergia y me siento desesperada y estoy como deprimida, mamá. Siento miedo de llegar a El Salvador y no encontrarlos. Y yo le dije: hija, tranquila. Y oré, le dije: Señor, tú eres el que no lo detiene en las fronteras, al que no lo detiene en los aeropuertos cerrados. Tú sabes que hoy no puedo ir y agarrar un avión y ir por mi hija, no puedo. Pero tú sí, abrázala, cálmale la alergia. Yo estaba orando con tanta fe que luego le llamé a la tarimama y la alergia se ha calmado, me siento mejor. Y alabé a Dios, porque Él es real, hermanas. Él es real. Él no es un cuento. Él no está sujeto a cuatro paredes. Para Él no existen fronteras. Si su hijo está allá al otro lado del mundo, su oración lo alcanza y es efectiva. Pero también una mujer que aprecia la herencia de Jehová, no perdamos el hilo del tema, enseña y modela una fe no fingida a los hijos. Me encanta esto. ¿Qué dice la palabra allá en Timoteo? ¿Se acuerdan de ese versículo? Segunda de Timoteo 2:5. Trae a tu memoria, le dijo Pablo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, que aprendiste de tu abuela Eloida y de tu madre Eunice. Me encanta este versículo. Y cuando yo fui diligentemente a investigar, porque tenía que predicar en ese único versículo, ¿qué significa eso de la fe no fingida? Descubrí que viene de la traducción griega, que allá en Grecia había una especie de teatro donde la gente se disfrazaba y hacía toda una comedia o cualquier arte que tenga que ver con esto del teatro, y entonces le llamaban, la palabra es la misma de la raíz para hipocresía, porque significa doble cara. Hipócrita es alguien que tiene doble cara, ¿verdad? Ustedes y yo ya sabemos eso. Entonces dice la palabra que cuando Pablo le dijo a Timoteo la fe no fingida que hay en ti, se refería a eso, la fe que no es un teatro. Me encantó eso. ¿Y cuál será la fe que es un teatro, hermano? Porque la hay. La fe no fingida es aquella que me hace a mí como madre o como padre tener una sola cara. Soy la misma en la iglesia, soy la misma en la casa, soy la misma en la calle, soy hija genuina del Dios verdadero. Esa es la fe no fingida. La fe no fingida es aquella que no la cambiamos por un momento de placer. Es aquella que no la cambiamos porque hoy Dios no me contestó. Es aquella que permanece en el día del dolor. Es aquella que permanece alabando al Rey de Reyes cuando me duele, cuando tengo escasez, cuando tengo bonanza. Porque hay gente que cuando tiene bonanza también se va de la fe y se va a deleitarse y a gastarse su bonanza como bien le parece, como el hijo pródigo. Eso es fe fingida, porque es una fe solo para el día de la angustia. Pero la fe no fingida, amadas hermanas, la que le modeló Loida, la que le modeló Eunice a Timoteo, es aquella fe que en medio de la persecución alabo, en medio del dolor alabo, en medio de la angustia alabo, en medio de la desesperación espero las promesas del Dios Todopoderoso. La fe no fingida te hace estar de pie hasta el último día de tu vida, y su hijo se queda diciendo: la fe de mi madre vale la pena imitarla. Como decía el apóstol, aprendan de sus pastores e imiten la fe verdadera. Me encanta. No, la fe no verdadera no la imite. ¿Sí?
pero la fe no fingida sí. Y usted y yo estamos retadas y en la obligación de heredarla a nuestros hijos. La mujer que vive una fe no fingida es aquella que adora, es aquella que ora, es aquella que busca la presencia del Señor, es aquella que estudia, que indaga, que instruye, que toma a ese niño como un alumno suyo y no lo suelta, pero sobre todo es aquella que es recta. Mujer de un solo hombre, como la mujer de Proverbios, el modelo, ¿verdad? Porque Proverbios 31 es un modelo inexistente. El reto era que nos pareciéramos a ese modelo, porque eso es un modelo, un deseo de una suegra. Las suegras queremos lo mejor para los hijos, no crean que queremos lo peor, lo mejor, una sierva genuina, pero sierva. Entonces, mis amadas hermanas, esa fe no fingida es aquella que nos hace ser mujeres rectas, con buen testimonio, honestas, amadoras de lo bueno, respetuosas, mujeres de un solo hombre, mujeres serviciales, buenas vecinas, buenas ciudadanas. Ay, no, una cosa bonita. Eso es una cosa bonita. Por donde la agarren no tiene orejas, dijo un hermano una vez. Y al otro dice, no tiene cola que le pise, eso dicho, ¿verdad? Que tiene que ver con rectitud. Hermanas, eso es lo que tenemos que ser como madres. Mujeres con fe no fingida. Avancemos. También, mis amadas hermanas, una mujer que aprecia la herencia, instruye en la palabra. Deuteronomio 6. Solo lo leo y usted, dijo alguien, la palabra se explica sola. Deuteronomio 6. Vaya conmigo allá ese hermoso versículo. Deuteronomio 6. 6:6 creo que es. Bueno, toda la porción lean en su casa, que es una bendición esta porción, pero leamos entonces. Oh Israel, dice Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, escuche, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay gente que lo hace literal. Pero esta palabra fue dada así porque no había un libro. Había los pergaminos, pero estaban en el templo, estaban en la sinagoga, no estaban al alcance de todos. Pero usted y yo tenemos Biblia, bendita misericordia, tenemos Biblia, por favor hermano, úsela. Y ahora todo en los teléfonos, en las tablets, en las computadoras, puede bajar todas las versiones que quiera de gratis, ¿la dan, hermano? Es que ahora el que no lee la Biblia, como dijo un niño, no tiene perdón de Dios. Allá en Chala que había un niño que decía, las mujeres que no pueden tortear no tienen perdón de Dios, decía. Y yo les digo, las mujeres que no leen la Biblia no tienen perdón de Dios. No tenemos. ¿Cuáles palabras les dijo Moisés que repetirían a sus hijos, hermanos? Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y con toda tu alma. La mujer que ama su herencia le dice, hijo, a Dios se le ama, a Dios se le honra, a Dios se le obedece, a Dios se le respeta, con Dios no se juega. Usted tiene que ser íntegro, deje de andar engañando a las muchachas, deje de andarse acostando con cualquiera. Usted es templo y morada del Espíritu Santo y un día Dios le pedirá cuenta de ese cuerpo que le dio. Hijo, no permita que la enfermedad venérea se lo coma por perverso. Sea recto, mi amor, sea un siervo, un príncipe, porque usted es el reino del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. A Dios se le ama, se le dice a los hijos y se les modela. Pues sí, porque el colmo es que no les modelemos, eso es una fe no fingida, ¿verdad? A Dios se le sirve y uno viene a la iglesia y ven que sirve a la congregación y aquí es una, pero usted sirva en la calle también.
A esa anciana que no tiene quien le vaya a barrer, vaya y bárrale. A esa anciana que no tiene quien le cocina, vaya y cocínele y llévese a su hijo para que aprenda, para que vea cómo se le sirve al prójimo. Porque Cristo vino a ser servidor de todos, dice la palabra, y nos modeló a ser grandes siervos. Le voy a contar una cosa, hermano. Estaba en la universidad y un pastor amigo nos contó su experiencia en Sudamérica. Y dice que él andaba emocionado predicando en Sudamérica. Nosotros nos emocionamos, colombianos misioneros. Y entonces dice que vio a un hombre sentado en una banquita del parque. Digo, aquí hay un alma. De hecho, sí había una. Y llega él todo emocionado y le dice: vengo a compartirte de Cristo. ¿Estás listo para morir? Si te vas hoy, te vas al cielo. Yo creo que el tabernáculo enseñó esa manera de evangelizar. Te vas para el cielo o te vas para el infierno. Y el que estaba en la banquita lo escuchó tranquilamente. Y al final le dijo: tú no eres cristiano, le dijo. Uy, le dijo, ¿cómo así? Yo soy musulmán, le dijo. Y tú no eres cristiano, porque tú no te pareces a Cristo, le dijo. Dice, nunca me sentí tan sacudido. Y todos así, ¿verdad? Wow. En los viajes misioneros le pasa todo a uno, hermano. Porque si tú te parecieras a Cristo, le dijo, te hubieras acercado a mí y me hubieras preguntado si ya desayuné, si necesito algo, si estoy bien. Así es el que se parece a Cristo, le dijo. Porque yo conozco a tu profeta Cristo, le dijo, que daba de comer a los hambrientos, que sanaba a los enfermos, que auxiliaba al angustiado, que resucitó el hijo de la viuda de Naín. Y vos, le dijo, a acusarme has venido. Dice el pastor, ¿qué lección aprendí en Sudamérica? Yo me quería enterrar. Nos pasa todos los días, hermano. Aleluya, gloria a Dios, Cristo vive en la iglesia. Y en la comunidad, la pobre anciana que no tiene quien le cocine. Ay, qué bella, si para eso parió hijos. Y la cristiana que dice Cristo vive, ¿no podría irle a hacer un plato de comida para parecerse más a Cristo? Y para que sus hijos vean la fe no fingida. Que el Señor nos ayude. Porque esto es una responsabilidad muy grande, pero muy bonita. Quiero finalizar diciendo que al valorar la herencia que Dios nos ha dado, somos mujeres que modelan todos los valores morales que hay. Se los menciono porque usted conoce el significado. Y si no lo conoce, hermana, sencillo, agarre el teléfono inteligente que le han dado sus hijos hoy para el Día de la Madre y púchele Google y dígale, ¿qué significa empatía? Y Google le tira todo lo que significa empatía. Me encanta Google. Mi hijo dice San Google, dice, porque lo sabe todo eso, porque le ayuda. Pero ¿cómo se cocina una gallina india? Le da todo. Y si va a YouTube, le da los pasos. No soy la que no puede hacer sopa de gallina india, no, mentira. Una mujer que modela una vida moral, allí en Efesios está esa palabra donde dice que nos tenemos que comportar como cristianos. Me encanta, ya le voy a la cita, no me emocionen. Ahorita le voy a los valores porque ya me fue el tiempo. A mí si no me paran, no me alcanza el tiempo. Primero se les modela la honestidad, se dice la verdad, aunque cueste y aunque duela. Y se acepta cuando me equivoqué. Me encanta eso. El día que usted le pegó de más al hijo, tenga la bondad de decirle, me equivoqué, hijo, perdóname. Esto no va a volver a pasar. Se me fue la ira y esto es pecado. Perdóname. No se justifique, hermano. Es que este bicho es burro. Es que este bicho no me hace caso, no lo aguanto. ¿Y cuántos años tiene el niño? 11. ¡Ah! ¿Y quién se habrá equivocado tanto para que no se pueda dominar uno de 11? Honestidad, mis amadas. Solidaridad, que mi hijo me vea ser solidaria el día que alguien necesita de mí. No importa quién, así sea la que le echa la basura, si es que aquí pasa eso. La arena les han de echar aquí. Así sea la que le hace el chambre, no importa. Si la necesita, ayúdele, que su hijo va a aprender. Y usted se va a ir de esta tierra habiendo dejado una enseñanza de oro.
La honestidad, solidaridad, respeto. Enseñémosle a nuestros hijos haciendo, respetando a las personas, tratándoles como yo quiero que me traten a mí. Eso es respeto. No violo el espacio de otro, no abuso de la confianza de otro. Respeto. Me encanta el respeto. Dicen que el respeto es lo que provoca la paz. El derecho ajeno hace la paz. El respeto es clave. También la responsabilidad que tiene que ver con modelar y enseñar que hay que llegar a tiempo, hermano. Si el culto a las 8, hágame el favor de estar a las 8. Eso de estar a las 9 es una falta de respeto para el que vino a las 8, para el pastor que había venido. Puntual es puntual. ¿Qué estrella? La gente echó ayuda. Uy, llega 2 horas después. Hermanos, una vez una bicha ingrata que se iba a casar llegó 2 horas tarde de la hora que habían citado a los invitados. Mire, la gente se estaba levantando. El novio ya casi decía que no. Está indignado el novio porque la había amenazado y le había dicho, como una arancho ayuda, no vayas a llegar tarde, no me vayas a hacer pasar la vergüenza, y lo hace esperar 2 horas. Y no podía decir que por peinado, porque yo ni se lo noté. Eso es una falta de respeto. Así que enseñémosle a nuestros hijos a ser respetuosos del tiempo de los demás. Si usted dijo que está en el puerto allá donde se agarra la barquita esa, que ahí, cabal, a las 8, hágame el favor de estar 5 a las 8. Me encanta la gente puntual y me ponen un poco los pelos de punta los impuntuales porque me hacen esperar. Usted de ahora en adelante va a llegar a tiempo, hermana, por favor, para que su hijo diga, mi mamá es puntual. No, hermano, mi mamá a las 8, dijo usted a las 8 está aquí, empiece a las 8. También la empatía. La empatía es tratar de encajar en el zapato de otro, ¿verdad? Y ayudarlo en el momento que lo necesita. Nunca diga, ay, es que esa hermana saber porque solo amargada vive, por eso no me llevo con ella. No hacer que se trate de entender qué es lo que está pasando con ella. Quizás solo necesita que alguien la abrace y llore con ella. Eso es empatía. La empatía es lo que me hace moverme a favor de otro, porque procuro entenderle, que mi hijo aprenda. Eso es bonito. También la justicia. Enseñémosle a nuestros hijos a ser justos, a dar lo que hay que dar y no a ser pícaro, ¿verdad? Enseñémosle a nuestros hijos la integridad, aun cuando nadie te mira. Recto, papito, recto. Yo le enseñaba a mis hijos, les decía, el ojo de Jehová te ve, muchachito. Mira, el ojo de Jehová te ve, mira, donde esté mi vida, el ojo de Jehová te ve. Yo no. Y como yo le digo al Señor, enderécelos. Donde estén, enderécelos. Está mi mamá, dice mi hijo, yo hasta miedo le tengo. Sí, yo un día le voy a orar para que esas cosas se te quemen. Uy, no, mamá, por favor, no vaya a hacer eso, me dijo. Porque una vez oramos para que se quemara el televisor y se quemó. La puntualidad, ya lo dijimos, la generosidad y el perdón. Mamá que no modela el perdón tiene problemas. Es que yo no lo perdono a tu tata. Eso está mal. Perdone al tata del muchacho. Perdone a toda la que lo ofendió. Póngase de pie, vamos a orar. Valorar a mis hijos va más allá de decirlo, me reta a hacerlo. Y aquí mencionó, mire, aquí pudiéramos tener una cátedra de un día, si ustedes no me desmayan, de lo que es valorar la herencia. Aquí le hemos dado una media enseñanza, que si usted empieza por ponerla por obra, usted va a dejar descendencia firme, que sigue legado de fe, aun cuando usted no esté. Padre, gracias. Gracias por su palabra, gracias por las madres que estamos aquí. Mi Señor, enséñenos en su bendita misericordia lo que significa ser madres, el valor que tiene en su reino, en el mundo espiritual. Hoy, mi Señor, rete nuestros corazones y produzca el querer como el hacer en ellos, para que seamos mujeres que modelemos una fe no fingida, que guardemos el alma de nuestros hijos, que seamos intercesoras, que seamos mujeres, oh Dios, que modelemos
esos valores morales a nuestros hijos para la gloria y la honra suya y para que su nombre no sea vituperado, sino glorificado a través del testimonio. A usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor me la bendiga, mis amadas